La silla. Hoy vamos a hablar, chicos, de las alteraciones del líquido amniótico. Y también vamos a hablar del EPM porque tenemos que alcanzar a nuestro grupo para el examen. Bien, entonces, si ustedes se acuerdan, el útero tiene dentro las membranas corioamnióticas, ¿no? Que son dos. El músculo uterino, aquí tenemos al líquido amniótico y al producto, la placenta, el cordón umbilical. Entonces, el líquido amniótico es muy importante para varias funciones que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo del feto. Y son esas alteraciones que hoy vamos a revisar. El líquido amniótico es un líquido claro que puede estar o proviene, mejor dicho, de varios componentes o especialmente refleja la función de las estructuras del feto. En este caso, vamos a ver que tiene que existir un equilibrio entre la producción y la remoción. La producción va a depender especialmente de la función renal, es decir, que la mayor parte del líquido amniótico va a ser la orina fetal. Así como también va a haber un exudado de los pulmones que va a dar una parte del líquido amniótico. El líquido amniótico sirve para varias cosas, como les decía, que va a estar dentro de la cavidad amniótica. La fisiología. En realidad, lo que quiere decir es que el volumen de líquido amniótico a lo largo de todo el embarazo va a ir variando, ya desde ser apenas 3-5 ml al principio del embarazo, como ustedes han debido poder ver en las ecografías, hay un saquito que contiene una parte oscura que ya es el líquido amniótico junto al embrión y el saco gestacional, o mejor dicho, el saco vitelino. Y va a ir variando hasta alcanzar más o menos el máximo de nivel hasta la semana 30-32, que va a ser aproximadamente de 700 ml, para luego ir disminuyendo y tener un volumen aproximado de 300 a 400 ml al final del embarazo. Entonces, como les decía, la producción va a depender de varias estructuras, especialmente de la diuresis fetal. El feto normalmente orina en más o menos 1000 ml y tiene que deglutir para reducir o estabilizar o equilibrar lo que es el volumen del líquido amniótico. También hay una parte que proviene del tracto respiratorio y es más o menos entre 300 a 400 ml del proceso de respiración. Y la eliminación básicamente va a estar dada por la deglución fetal, es decir, que el feto deglute todo lo que produce para obtener todos los nutrientes que están en el líquido amniótico y reabsorber todo lo que le sirve y nuevamente depurar a través del riñón lo que es la orina fetal. Entonces vean que aproximadamente la micción fetal da 1000 ml, la deglución reabsorbe unos 750, hay una secreción pulmonar que es aproximadamente 400 ml y también va a haber un flujo intermembranoso o un flujo difusional u osmótico a través de las membranas y la placenta, ¿no? Entonces, todo eso va a dar lugar a una cantidad de líquido amniótico. Ese líquido va a ir desde claro hasta ya cuando al final del embarazo podemos ver que tiene grumos que son solamente
efectos del vernix gaseoso, que es el recubrimiento del feto. Tiene un pH de 7.4 y su olor es parecido a la lavandina. Por eso cuando veamos la ruptura de membranas, como en la clínica, tenemos que preguntar a la paciente las características del líquido amniótico y tiene que ser similar a la lejía o a la lavandina. Entonces, este líquido amniótico, como les decía, en la semana 14 más o menos son 100 ml, en la semana 8 son entre 7 o 6 ml, va a ir aumentando hasta la semana 25, 30, 32, va a tener el volumen máximo entre 800 a 1000 ml y posteriormente va a ir reduciendo. Este dato está mal, no es 800 ml, es de 200 a 300 ml. Entonces, el líquido amniótico tiene varias funciones, especialmente la de protección y la de aislamiento del producto, ¿no? De traumatismo. Es como una almohada. Si la paciente se cae, no va a golpear directamente contra el feto. También va a dar un medio con un espacio para moverse, para poder crecer y desarrollar, mantiene la temperatura estable, tiene propiedades antimicrobianas o un aislamiento inmunológico, y también podemos ayudarnos con el líquido amniótico a realizar varios estudios, como es la amniocentesis, a través de la cual podemos determinar si el feto tiene alguna patología genética, si el feto está maduro, si necesitamos decidir la interrupción del embarazo. Existen varias técnicas para poder medir la cantidad de líquido amniótico, para después poder dividir o clasificar a las alteraciones en dos grupos, como son el oligoamnios y el polihidramnios. Entonces, si hablamos de alteraciones de líquido amniótico, vamos a hablar de oligohidramnios y del polihidramnios. ¿Qué significa oligo? Oligo, poco o disminuido, ¿no? Poli, aumentado o más. Entonces, los ecografistas, ¿qué es lo que hacen? Miden los bolsones o bolsillos, que ellos le llaman, para determinar la suma o la longitud del bolsillo mayor libre de cordón umbilical o partes fetales, ¿no? Entonces, existen diferentes técnicas. Existen las de Pila, las de Lila, las de Chamberlain, pero la que más utilizamos o la que nosotros nos guiamos para determinar si este volumen está aumentado o disminuido es el ILA, que es el índice del líquido amniótico, que como pueden ver ahí dice valores normales de 5 a 25. En realidad ese es el valor que debemos manejar para poder definir entre oligo y polihidramnios. Entonces, esto lo van a hacer los ecografistas y nos van a enviar en el informe el valor del ILA, ¿no? Entonces, ahí está, ven que también puede ver el del pozo mayor, que es la medida de volumen más profundo, libre del cordón umbilical y partes fetales. Entonces, el ecografista es el que determina qué bolsillo o bolsón va a medir para podernos dar un volumen o un índice o un volumen de acuerdo a la técnica utilizada. Entonces, como les decía, vamos a tener el aumento o la disminución dentro de las patologías. Lo ideal es que tenga, de acuerdo a su edad gestacional, el volumen que ya habíamos visto. En los casos en los que exista un índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros o un valor menor de 400 ml, en algunos libros van a encontrar igual como menor a 300 ml, vamos a hablar entonces de oligohidramnios. La disminución por debajo del valor normal o del rango normal del índice de líquido amniótico, que aquí nos marca igual como 8, pero es de 5 a 25, eso recuerden siempre. Entonces, cuando hay un ILA menor a 5, estaríamos hablando de un oligoamnios. Existen diferentes causas para que haya un oligoamnios.
La más frecuente, o la que siempre tenemos que descartar, y es por eso que les decía que está muy relacionado, va a ser o la ruptura prematura o la ruptura de membranas. Puede existir un adelgazamiento por alguna infección o demás, como vamos a ver en el tema de EPM, y eso hace que la paciente pierda líquido amniótico, y por lógica el líquido va a estar disminuido o va a haber un oligohidrato. Pueden existir también otras causas que no sean asociadas a la ruptura de membranas, y por eso es que les decía, eso refleja la función de las estructuras del producto. ¿Qué se les ocurre que puede ser la causa si hay un oligohidramios en el caso de un feto? ¿Qué puede estar malformado o qué puede estar fallando para que haya un oligohidramios? Su riñón, hemos dicho que el riñón es el que va a dar la mayor cantidad de producción de líquido amniótico. Entonces, o el bebé puede tener un solo riñón, o puede tener ausencia de ambos riñones, o alguna obstrucción, algo que esté evitando que el feto orine, ¿no? Entonces, pueden ver que hay diferentes causas. Esta es de la diabetes, no, la diabetes es del polidramios especialmente, no es del oligohidramios. La insuficiencia placentaria puede ser una causa. El uso de algunos medicamentos, por ejemplo el ibuprofeno, la indometacina también puede reducir, como vamos a ver en el manejo de polidramios, podemos utilizar indometacina para reducir el líquido amniótico, cualquier tipo de infecciones o una causa idiopática, pero especialmente las malformaciones a nivel renal o a nivel pulmonar. Y también, como pueden ver, la RPM va a ser una de las primeras causas de oligohidratos. El síndrome de transfusión feto-fetal, si recuerdan cuando hemos hablado del tema de gemelar, hemos dicho que un fetito al que le va a llegar menor cantidad de sangre va a ser el que orine menos porque su función renal va a estar disminuida. Entonces vean que a medida que el embarazo avanza, si hay embarazos prolongados, también va a haber reducción de líquido amniótico. Las malformaciones renales, en caso de restricción de crecimiento intrauterino, de igual manera, le llega menos cantidad de sangre al feto y tenemos un oligohidramio secundario. Las agenesias renales, no es agencia, es agenesia renal o uterolateral. ¿Quién ha hecho estas diapositivas? Han copiado mal. Obstrucción de las válvulas ureterales, todo lo que tenga que ver con la vía urinaria. Patologías cardíacas, de igual manera, hidrocetalología de Fallot, aquellas que tengan que ver con el manejo de volúmenes sanguíneos y alteraciones en el sistema nervioso central. Ustedes saben que todas las funciones del ser humano están manejadas por el cerebro. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, pueden haber alteraciones del centro de la deglución. Eso en el caso del polidramio, si el feto no va a deglutir, entonces también tiene que ver con la alteración del líquido amniótico. O en el caso de que haya encefalia, hidrocefalia, puede haber también alteración del centro de la micción, que también está controlado por el sistema nervioso central. Y así vean que existen múltiples causas o causas que podrían desencadenar el oligohidramio. Podemos clasificar el oligohidramio del tipo temprano, del tipo tardío. ¿Cuál creen que nos dé más alteraciones, o sea, de peor pronóstico? ¿El que se presente temprano o tardío? ¿De peor pronóstico el tardío? Yo creo que de peor pronóstico es el temprano, porque si el feto necesita para crecer y desarrollarse, no va a tener un espacio y va a tener malformaciones esqueléticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay bebés que tienen la ausencia de líquido amniótico, les da una hipoplasia pulmonar, no va a haber el espacio para que el pulmón se desarrolle, múltiples malformaciones esqueléticas. Entonces, mientras más temprano se presente la ausencia o la disminución del líquido amniótico, va a ser de peor pronóstico para el feto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Todo basado en la historia clínica, aunque en algunas causas, especialmente
vamos a detectar factores de riesgo, especialmente maternos, si ha tenido alguna alteración, o ya vamos a tomar en cuenta también los estudios que le habíamos realizado en el caso de que la paciente ya tenga un embarazo avanzado, como es el caso de la ecografía morfológica, ¿no? Por eso es importante solicitar todas las ecografías que correspondan, porque en la morfológica ya vamos a poder ver si hay alguna alteración renal, una agenesia, una dilatación o cualquier malformación que podría desencadenar esta patología. ¿Cómo hacer la clínica o la exploración obstétrica? ¿La altura uterina va a estar aumentada o disminuida? Disminuida, porque tiene menor cantidad de líquido amniótico, ¿no? Entonces va a tener un valor menor para la edad gestacional y vamos a poder palpar más fácilmente al feto porque no va a haber el líquido que lo aísle o que permita la manipulación. Y siempre tenemos que, durante el examen físico, descartar la ruptura prematura de membranas, que vamos a aprender en el siguiente tema cómo es que se hace el diagnóstico. La ecografía va a ser el gol estándar o el que nos ayude a confirmar que realmente hay una disminución del volumen de líquido amniótico. Vean en este caso, por ejemplo, se ve el producto y las partes. Esta es la placenta y el útero, ¿no? Entonces, apenas se ve un poquito quizás ahí de líquido amniótico, pero hay ecografías en las que no va a haber absolutamente nada de líquido amniótico. Entonces, se hacen diferentes técnicas, como les he dicho, para la evaluación del líquido amniótico y vamos a poder ver, aquí por ejemplo, esto dice el oligoamnio severo, debe ser de este. Pueden haber oligoamnios leves, moderados o severos, ¿no? Que creo que está mezclado esto, ¿no? Está hablando del método de Phelan, que es el que también mide el volumen de líquido amniótico. En este caso, vean, también no existe, todo lo que ven acá oscuro es el líquido amniótico, pero en estos otros casos, por ejemplo, aquí se ve solamente el útero, la pared y el feto, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que no hay líquido amniótico. ¿Cómo nos va a complicar el que exista un oligohidrato? Como hemos dicho, va a haber falta del desarrollo de algunas estructuras del feto. Mientras más temprano, mientras más antes se haya presentado los oligoamnios, mayores van a ser las complicaciones para el feto, como por ejemplo la hipoplasia pulmonar, que no va a haber desarrollo completo de los pulmones, y existe también una secuencia de Potter, que es unos anidramios. Existe el término de anidramios como la ausencia total de líquido amniótico, en cambio el oligo va a ser la disminución, ¿no? Pero en la secuencia de Potter se refiere a que va a haber ausencia total de líquido amniótico, hipoplasia pulmonar, riñones poliquísticos, agenesia renal, y esta sí es una patología incompatible con la vida. Entonces van a haber embarazos que tengan todas estas manifestaciones o malformaciones que también se asocian al oligohidratos. Si hay disminución de líquido o de volumen, vamos a tener una restricción de crecimiento y deformaciones ortopédicas, como les decía, pueden haber amputaciones de miembros o malformaciones en los huesitos del feto. Durante el parto, ¿qué nos va a ocasionar que no haya líquido amniótico? Especialmente un sufrimiento fetal secundario a la compresión del cordón umbilical, porque el cordón y el fetito tendrían que estar flotando dentro del líquido, pero en algunos casos, especialmente si el feto está cefálico, el cordón puede estar cerca o en cualquiera de las partes, ¿no? El fetito ya tiene un tórax de más o menos este tamaño, puede comprimir contra las paredes uterinas y causar una compresión del cordón. Secundario a la compresión del cordón va a haber disminución de la llegada de sangre, sufrimiento fetal y hasta muerte fetal por un oligohidrato. Y también algunas mamás preocupadas van a querer que se haga la cesárea, ¿no? Puede ser por el sufrimiento o porque ya les da miedo el que el bebé esté sin líquido amniótico. El manejo
Principalmente tenemos que descartar las malformaciones fetales, eso durante el control prenatal. Al hacer la ecografía morfológica ya vamos a determinar si ha habido alguna malformación congénita. Podemos hacer estudios genéticos o complementar con algunos otros estudios que corresponden. Es importante monitorizar la vitalidad fetal, o escuchar la fetocardia, hacer la cardiotopografía o incluso hacer una ecografía Doppler que nos muestre en estos bebés con oligohidramias si está viendo esa alteración por la compresión del cordón. En algunos casos vamos a manejar como amenaza de parto prematuro si es que el bebé todavía es pequeño y está viendo alteraciones de la frecuencia o señales de un sufrimiento fetal que nos tengan que hacer interrumpir el embarazo, ¿no? Especialmente si es antes de las 34 semanas. En algunos casos también, como hemos dicho, vamos a descartar la RPM haciendo todos los estudios que ahora vamos a ver cómo se realizan, y tenemos que hacer tratamientos si es que la paciente tiene infección, hacer una cardiotopografía para valoración de la vitalidad fetal, como les decía, una ecografía Doppler, perfil biofísico, o una amniocentesis, una amnioscopía para descartar todas esas malformaciones congénitas. Pero principalmente lo que tenemos que hacer es hacer un tratamiento que lleve a mejorar o aumentar la cantidad de volumen de líquido amniótico. Se puede realizar una amnioinfusión, que es administrar a través de una guía ecográfica soluciones fisiológicas que ayuden a descomprimir, especialmente si hay señales de cardiotopografías alteradas o perfiles vitales alterados. Lo ideal sería llegar a las 37 semanas o al término del embarazo, pero en algunos casos, como les digo, en los que haya alteración o sufrimiento fetal, lo vamos a interrumpir inmediatamente, lo diagnostiquemos. Entonces, incluso hay estudios que muestran que la hidratación materna puede ayudar a un recambio de líquido amniótico. Hay algunas pacientes que se mantienen echadas en la cama en reposo cuando es un oligoamnios, especialmente secundario al RPM, porque se supone que el fetito va reponiendo su volumen, ¿no? Cada día. Si la tuviéramos caminando o normal a la paciente, se volvería a salir todo el líquido que ésta estaría produciendo o el bebé estaría produciendo. Entonces, hay medidas generales desde la hidratación. Se dice que la paciente que tome más de 2 litros puede ir aumentando su volumen de líquido amniótico. Y también, como les decía, el método invasivo, pero no vamos a obtener a la paciente todo el embarazo haciéndole amnioinfusiones, ¿no? Se hará en casos en los que realmente ya no se pueda manejar o cuando hay un sufrimiento que queremos madurar o hacer un tratamiento especial. En esos casos se va a hacer la infusión de líquido a través de una guía ecográfica para poder aumentar el volumen de líquido amniótico, especialmente si tiene alteraciones de la fetocardia. ¿Alguna pregunta respecto a los oligohidramios? ¿Nada? Bien, un poquito hablando de poligramios, lo contrario a los oligohidramios va a ser el aumento de la cantidad o del volumen de líquido amniótico. En este caso, vamos a decir que es mayor a 25, un índice de líquido amniótico mayor a 25 centímetros o un volumen mayor a 2000 ml. Entonces, va a haber un aumento por diferentes causas igual, que pueden llegar a tener incluso las mamás 2 litros de líquido amniótico. También de la misma manera que los oligohidramios, el método de diagnóstico va a ser la ecografía, ¿no? Entonces, existen diferentes causas, especialmente puede estar asociado la mayoría de los oligohidramios en pacientes con diabetes, que es lo que decía hace rato. ¿Qué hace una mujer diabética? O una persona diabética, ¿qué sintomatología tiene? Polidipsia, poliuria, polipalgia, ¿no? Entonces, le pasa lo mismo al bebé. El bebé de la mamá diabética también va a ser como un diabético pequeño y
igual que su mamá, va a orinar mayor cantidad en el día. Entonces ese es el mecanismo fisiopatológico por el que un bebé de una paciente diabética puede tener polidramio. Siempre que ustedes vean una paciente con polidramio, sospechen de una diabetes gestacional, o sea que complementen los estudios de hacerle la glicemia, la hemoglobina glicosilada y especialmente la prueba o curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Entonces la mayoría puede ser idiopático, pero como hemos dicho, puede haber una alteración a nivel del tubo gastrointestinal. Atresias, duodenales, esofágicas, fisuras, labios leporinos, todo lo que influya en la alteración o ausencia de la dilución del líquido amniótico. A nivel del sistema nervioso, también, como hemos dicho, los bebés con anencefalia, hidroma quístico, hidrocefalia, espina bífida, incluso aquellos que tienen la exposición, como es en el caso de la espina bífida o el encefalocele, la exposición hacia la cavidad amniótica fuera del cráneo, de la piel y demás, porque recuerden que el fetito antes de las 24 semanas no tiene queratinización en su piel, entonces incluso el feto antes de las 24 semanas da libertad del paso del líquido de su cuerpo hacia la cavidad amniótica, ¿no? Entonces, a partir de las 24 semanas, la queratinización hace que el feto ya se vuelva como impermeable y no permite la salida del líquido de su cuerpo. Porque ustedes saben que la mayor cantidad al principio es líquido, ¿no? Del ser humano o en realidad toda la vida. Pero si el bebé tiene un encefalocele o una espina bífida, desde las meninges puede también filtrar mayor cantidad de líquido hacia la cavidad amniótica. También algunas enfermedades virales o asociadas con infecciones como el TORCH, las cardiopatías, en caso de las gestaciones múltiples, en el feto donante va a haber también una mayor producción de líquido amniótico. Y también algunas alteraciones esqueléticas o genitourinarias. No solamente el riñón va a disminuir su producción, sino también puede tener patologías que aumenten la filtración glomerular, como en el caso de los riñones poliquísticos o las obstrucciones ureteropélvicas. Entonces ahí el fetito también va a producir mayor cantidad de orina fecal. El diagnóstico lo vamos a realizar a través de la ecografía y la medición del líquido amniótico. Vean, en este caso hay mayor cantidad o el volumen en los 4 cuadrantes va a ser mayor a lo esperado. Puede haber una clasificación como agudo o crónico. El agudo en el 1% de los casos, que se presenta al principio del embarazo o en el segundo trimestre, y el crónico ya a lo largo de todo el embarazo. La paciente se imagina con 2 litros más su producto de 3 kilos. La mayoría de las diabéticas tienen bebés macrosómicos, ¿no? Entonces, un bebé de 4 o 5 kilos más sus 2 litros de líquido amniótico, su placenta, ¿cómo estará la paciente, ¿no? Entonces, pueden haber también polidramios leves, moderados o severos de acuerdo a la cantidad de líquido amniótico. En el control de polidramios tenemos que ir valorando especialmente la cantidad de volumen y la sintomatología que la paciente pueda tener. ¿Cómo creen que va a estar la paciente con polidramios? ¿Qué? Gordos, dice así, doblándose. ¿Qué más? Si tiene una barriga así de grande, ¿ah? ¿Qué va a tener por la paciente? ¿Cómo va a estar? ¿Feliz, contenta, caminando, corriendo, viviendo? ¿Qué? 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 Razones, pues, chicos, ¿qué? Edema, dice, de los miembros inferiores, porque le va a comprimir más, ¿no ve? La barriguita, hemos dicho que la compresión de los vasos permite una mala perfusión o la disminución, y eso hace que se edematicen los miembros inferiores. ¿Qué más? Si su barriga llega hasta aquí y le está apretando, ¿cómo va a estar la paciente? Con disnea, dificultad respiratoria, va a caminar apenas,
ya no va a aguantar y en un embarazo prematuro va a querer que interrumpamos el embarazo. Entonces, tenemos que hacer el seguimiento, primero descartando de igual manera que en el oligohidramios alguna malformación fetal, eso en las ecografías morfológicas. Después vamos a ir haciendo la evaluación también de la longitud cervical. ¿Qué va a pasar si hay una sobredistensión? Hemos dicho que existe sobredistensión en el polidramio, en el gemelar, ¿se acuerdan? Si hay una sobredistensión, el útero va a empezar a tener contracciones o no. Se ha sobredistendido, piensa que el bebé ya es de término y va a empezar a tener contracciones. Entonces la frecuencia de parto prematuro o amenaza de parto prematuro en estos casos de poligramios también va a ser mucho más frecuente. Entonces hay que ir evaluando y haciendo el control de la longitud cervical y de si hay o no dinámica uterina. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Principalmente sintomático, especialmente si la paciente ya no tolera o ya no puede ni deambular. Lo que vamos a hacer es al contrario del oligohidramios, que era la amnioinfusión, en este caso vamos a hacer el amniodrenaje, que sería sacar líquido amniótico, así como está viendo en imagen, a través de una guía ecográfica. Y mejorar el bienestar materno porque la paciente ya no puede ni caminar. Entonces ahí dice la técnica del amniodrenaje, utilizamos uteroinhibidores en el caso en el que el bebé sea prematuro, porque al hacer este tipo de procedimientos tenemos la posibilidad de desencadenar un trabajo de parto, especialmente si es prematuro. Entonces tendríamos que dar uteroinhibidores, maduración pulmonar si es el caso en el que es menor de 34 semanas y administración de antibióticos, ¿no? Entonces así se realiza con guía ecográfica y se introduce la jeringa para la extracción del líquido amniótico. Y ese era el tema, creo. Nos va a dar el tiempo, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Han entendido lo que es las alteraciones del líquido amniótico? Lo que les tiene que quedar claro es que siempre va a haber una alteración en la producción o en la remoción. Entonces tenemos que hacer la ecografía para confirmar y de acuerdo a eso. No está en estas diapositivas, no está por ejemplo el manejo. En algunos casos menores de 32 semanas se puede utilizar la indometacina, pero obviamente no de forma crónica, porque se ha visto que puede reducir la cantidad de líquido amniótico. Ahora, ¿dónde vamos a buscar el PM? Los diagnósticos sobre los diagnósticos